Hola, bienvenidos a Gente Bonapartista. Voy a hablar de todo lo que lleva pasando semanas en Irán, con todo el tema de las protestas y de los muertos que dicen que ha habido en dichas protestas. Ya hice un vídeo hablando del tema en este canal cuando las protestas acababan de empezar. Voy a profundizar ahora en el asunto. Bien, Irán, todos sabemos que es un tipo de régimen que no es laico. Es confesional, está vinculado a una confesión, a una religión oficial, que es el chiismo, el islam chií. Digamos que este régimen tiene una ideología nacionalista panchiita. Es partidaria de coger a todas las comunidades chiíes de Oriente Medio y hacer algo así como una internacional chiita. Defender el chiismo de posibles ataques tanto del sunnismo fanático, el llamado wahhabismo, como del sionismo, incluidas aquellas comunidades no chiitas, pero sí suníes, que se ven hostigadas, asediadas, masacradas por este chiismo y que necesiten ayuda, como es el caso de Palestina. Tiene además una ideología antiimperialista y tiene una mentalidad de que no son un régimen capitalista corriente y moliente, sino que propugnan la llamada economía del bazar. Irán es un sistema que tiene poquísimos impuestos para los pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas. Es facilísimo montar una tienda en Irán. Además, los dos principales bancos están nacionalizados. El petróleo está nacionalizado. Que esto es una gran diferencia que hay en el régimen de la República Islámica con respecto a la época anterior del Shah, en que el petróleo se daba en concesión a multinacionales petroleras extranjeras privadas del Reino Unido, Francia o los países que fueran. Con lo cual, disponer de forma pública de la renta del petróleo permite reinvertirla en el desarrollo del país y darle un empujón importante. Irán ha pasado de ser un país eminentemente rural desde la época del Shah a ser un país eminentemente urbano, aunque mantiene el tema rural. De hecho, una característica que tiene Irán es que potencia la economía local y regional, la economía nacional en general, productos nacionales y locales. Los productos agrícolas, es decir, es muy fácil tener un huertecito en Irán y vender tus productos en la tienda de turno en la ciudad. Llevártelos a la ciudad y vender allí tu producto agrícola sin ninguna clase de papeleo burocrático, de cortapisa, de complicación. Son productos que están en buen estado, tú los puedes vender. El de la misma tienda te los mira, te los analiza, te ve el temita y si el temita está bien, para adelante. Entonces es fácil dedicarte a algo en Irán. Toda la gente que en España estaría parada o que está parada, en Irán podría montar su propio negocio, su propio cultivo o lo que sea. Tú allí no ves Coca-Cola por doquier, pero ves un montón de marcas de refrescos nacionales y regionales en las máquinas expendedoras. Un montonazo de zumos, tipos de Coca-Colas o de Fantas con otra marca. A veces se ve alguna Coca-Cola, pero no es común. No es un país colonizado por multinacionales extranjeras, inundado con sus productos. Todo esto permite que la economía nacional y local prospere. Esto es algo muy positivo. Digamos que, aunque fuera capitalista, el sistema iraní, una economía de mercado, no es una economía de supermercado. No privilegia los productos de las transnacionales, sino de la economía del país, de lo que produce la tierra, de lo que se produce en el país, de lo que produce su propia industria. Y eso es algo muy positivo. No es un capitalismo neoliberal, sino proteccionista de tipo keynesiano. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, nacionalizar el petróleo, incumplió una de las principales promesas de Khomeini cuando fue
apoyado por Estados Unidos y metido en el país y aupado al poder. Se hizo propaganda de Jomeini, se hizo una campaña a favor de Jomeini que caló en un montón de gente descontenta con el Shah. Gente, a mi juicio, imprudente, porque no era consciente de la agenda oculta que tiene el islamismo. El islamismo te habla de que somos gente religiosa y por tanto vamos a ser gente honesta, no corrupta, gente con principios, con moral. Vamos a primar por un buen gobierno que se preocupe por el buen musulmán promedio, ¿no? Por el iraní de toda la vida. Entonces con este cuento llegaron al poder y no son la gente más ducha en economía. Todo esto que he dicho que hacen y que defienden está súper bien. Y ha sido un punto muy a favor del sistema iraní. Yo fui allí en 2017 y viví allí. Y he vuelto a ir en 2022 o 2021, no me acuerdo ahora. Y he estado allí. Yo estuve un año viviendo en Irán la primera vez. La segunda he estado meses. Y es un paraíso. Da gusto vivir allí. Incluso a pesar de la inflación o devaluación de la moneda. La moneda de Irán se llama el real. Claro, esta inflación es promovida por el bloqueo económico que impulsa Estados Unidos, una serie de sanciones que secundan la mayoría de países europeos, si no todos, y toda una serie de países de la órbita de la OTAN, favorable a la OTAN, afín, simpatizante o que tiene bases de la OTAN en su territorio o bases estadounidenses en su territorio. Unos lo secundan más y otros lo secundan menos. Hay países árabes del entorno que aunque estén en la órbita pro-otánica, tienen muy buena relación con Irán, incluida relación comercial. Es el caso de Turquía, es el caso de Emiratos Árabes Unidos. Irán tiene muy buena relación también con Pakistán. No tiene una relación mala con Afganistán a pesar de tener un régimen islamista wahabita, fundamentalista suní, que ha perseguido a las minorías chiíes y eso ha llevado a una relación tensa en los últimos años entre Irán y Afganistán, pero a pesar de eso, los dos entienden que tienen un enemigo común, que es Estados Unidos, que es una amenaza, que no respeta su soberanía ni su tipo de régimen, y tienen que defenderse. Y a las duras y a las maduras llegan a acuerdos y se apoyan. Y claro, los talibanes de ahora han aprendido que no se puede vivir en guerra con el entorno, ni con el extranjero. Tienes que pactar y dejar hacer para que te dejen hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El islamismo tiene una agenda oculta. Empezó con el tema de quitar el velo, de prohibir el velo, o sea, de prohibir ir sin el velo, de imponer el velo a las mujeres. O sea, de imponer el tema islámico. Prohibieron meter música extranjera y una serie de cosas que se han ido quitando a comienzos de los 2000 gracias al reformista y aperturista Hatami, un presidente electo que fue votado con ayuda del voto masivo femenino, que no llegó a quitar el velo, pero sí quitó que el chador fuera obligatorio, sí quitó que tú no pudieras tener en la guantera de tu coche discos de música o película extranjera, que te las viera la policía. Si en la época te veía la policía eso, te iban a tu casa, miraban la matrícula, iban a tu casa y te quitaban eso. Te podían hasta multar. Si había un chivatazo que tú tenías música o película occidentales en tu casa, podía ir la policía a tu casa, presentarse allí, registrártela, quitarte las películas occidentales y rompértelas allí mismo. A mi mujer le pasó de chica y fue un shock para ella. Pero eso hoy día no pasa en Irán. Tú puedes ir por la calle viendo un vídeo en el móvil de Britney Spears, puedes tener DVD de películas extranjeras, de videoclip de actrices en paños menores. A ver, no en cuero, ¿no? Pero sí, así que rollo, ¿qué te digo yo? Jennifer López y ese rollo. Puedes tenerlo ahí en el coche, que se te vea y no pasa nada. Se entiende que no es un ciudadano que se ha puesto ahí en pelota, sino que es un producto extranjero y tal, y tú eres libre de tener tu propio criterio y de ver lo que quieras. Entonces ha habido reformas que han hecho que Irán pase de ser una dictadura a una dicta blanda. Cuando yo estuve allí en 2021, estoy dando 2022, veías incluso mujeres sin el velo por la calle o con muy poco velo.
Y después de las protestas que hubo contra Rouhani y luego contra Raisi, se normalizó en muchos barrios, en ciudades, barrios concretos, se normalizó el no llevar velo. Y la policía no hacía nada. No hacía la vista gorda porque no llevar allí el velo para las mujeres es ilegal. Y antes lo que hacían era que te llamaban la atención, te hacían venir a comisaría y firmar un papel de que no lo ibas a hacer más. Entonces, hoy día no pasa eso. Se hace la vista gorda. Es decir, el país ha mejorado mucho. Y claro, entonces, en aquellos barrios donde la mayoría de las tías no llevan velo, pues la policía hace la vista gorda. En aquellos barrios donde la mayoría llevan velo, pues te señalas y es posible que te llamen la atención. Pero claro, hay cosas que queman mucho a la gente. Hasta ahora los comerciantes siempre han apoyado el régimen, pero como el régimen ha llegado a cerrar comercios por haber bares y cosas así, y cafeterías y heladerías, allí pues tú vas a una cafetería, una heladería y no hay bebidas alcohólicas, pero hay un montonazo de tipos de zumo, de tipos de batido, de helado mezclado con el batido, de cafés, una variedad de marcas de café o de variedad de tipos de café y de té muy buena, unos batidos buenísimos, está buenísimo. Tú allí no llegas a echar en falta las bebidas alcohólicas. Que eso es legal vendérsela a gente de las minorías cristiana, judía y zoroastra, que son minorías religiosas legales en Irán. Se puede ser judío en Irán, que no sionista, profeso o confeso. Pero un judío iraní de toda la vida puede vivir en Irán. Y los cristianos y los zoroastros tienen una representación parlamentaria mínima garantizada. Entonces, como Estados Unidos auspició a Khomeini y le hizo campaña, bajo la promesa de que Khomeini iba a concederle el petróleo a Estados Unidos y a vendérselo a Estados Unidos, y Khomeini no cumplió, no solamente nacionalizó el petróleo, sino que se lo vende favorablemente o preferentemente a China y a Rusia y a otros países así. Bueno, Rusia no le hace tanta falta, China sobre todo, y países así, pero que no a Estados Unidos. Esto enemistó a Estados Unidos con Irán, con el régimen de la República Islámica. Lo enemistó y empezaron las sanciones, empezó el bloqueo. Todo esto ha ido contribuyendo a devaluar la moneda, porque el problema que tiene Irán es que al hacer causa común con movimientos y milicias chiíes de la región en contra, para hacer la contra al sionismo, a Israel, a la forma en que Israel trata de avasallar a países del entorno, de interferir en sus asuntos internos, de hacer caer regímenes, de invadir, etc. Y también Estados Unidos. Irán insiste mucho, cree que tiene que hacerle la contra a esto. Es una causa ideológica que llevan a cabo, que es positivo porque permite que no se adueñen como quieran del mundo y de la región esta gente, el sionismo israelí y el imperialismo yanqui. Pero tiene el problema de que tienen que gastar muchos recursos en estas aventuras, en estas campañas. Tienen que gastar, se ha llegado a decir que puede que gasten el 80% en eso, no sé si tanto, pero eso limita mucho el margen de maniobra del gobierno electo iraní. Entonces, claro, eso en caso de que haya un bloqueo, propicia una devaluación fuerte, todavía mayor de la moneda, porque no te deja margen de maniobra para contrarrestar el bloqueo, pues invirtiendo en productividad, invirtiendo en comercio con países del entorno, regulando el tema de las importaciones que esté al mismo nivel que las exportaciones, etc. Entonces, después de la guerra de los 12 días contra Israel, las sanciones se han recrudecido porque Irán ha acelerado su desarrollo de la bomba atómica para tener una defensa en caso de un nuevo ataque, de forma que no se puedan atrever a volver a atacarlo, como antes, destruyéndole infraestructura militar, matándole científicos, que es algo muy grave, matándole altos cargos, tanto militares como políticos, ¿no? Destruyendo incluso hospitales, puentes, etc. Bien, entonces, Irán, para tener un elemento disuasivo, no solamente ha ido haciendo acopio de misiles cada vez más potentes, más tochos,
ha renovado sus baterías antimisiles, sino que está tratando de centrifugar plutonio como si no hubiera un mañana, porque si tú consigues llegar a un 90% de plutonio enriquecido, y para eso tienes que centrifugarlo con unas centrifugadoras que hay nucleares, con un 90% de enriquecimiento de plutonio tú podrías llegar a fabricar la bomba atómica. Y esto ha recrudecido las sanciones de la administración Trump sobre Irán. Y claro, ante ese escaso margen de maniobra del gobierno, al disponer de una parte de los ingresos menor que lo que se invierte en guerras foráneas, intervencionismo en la región, se ha recrudecido la devaluación de la moneda. Vosotros imagináis, cuando yo estuve en 2017, un dólar podía equivaler a 3.000 y pico reales, pero es que a finales de 2018 un dólar equivalía a 18.000 y pico reales. Y actualmente la situación es mucho peor. Claro, esto hace que todos tus ahorros guardados en moneda local, en moneda nacional, en reales, también llamado rial, pronunciado a la manera iraní, todos tus ahorros guardados en moneda nacional se hacen mierda si no los has cambiado a oro, a dólar, a euro o a alguna moneda así. Claro, mucha gente lo sabe y los cambia. Compra oro, incluso si tienes bastante dinero compras alguna casa y la vas alquilando. Otra gente no lo sabe. Entonces, el que no lo sabe ve que el precio de los productos se dispara, aumenta. Realmente es porque se actualiza el precio al nuevo valor de la moneda, más devaluado. Hay mucha gente que sabe el tema y va mirando la comparativa entre real y dólar y va actualizando los precios, si tiene una tienda o lo que sea. Sobre todo cuando importas. Si tú importas, te encuentras las cosas más caras y tienes que actualizarlo. Te encuentras que cambias el dinero por dólar para poder comprar y te dan menos dólares. Y ahí sí es como te enteras también. Entonces, claro, ha llegado un momento en que incluso negocios, pequeñas tiendas y negocios que antes no tenía problema, han empezado a ir mal, incluso a quebrar, a tener que cerrar. Entonces, el problema parte de ahí. Mucha gente se ha visto pues, que incluso escasean ciertos productos o que aumenta su precio y tal. Ha empezado a afectarles al bolsillo y a afectarles al estómago de una manera palmaria. Y eso ha cabreado muchísimo a la gente y por eso se han producido protestas legítimas. Un movimiento de protestas pacíficas que al principio el gobierno hizo la vista gorda y no la reprimió. Pero rápidamente empezaron a aparecer grupos violentos mezclados con la protesta. Se caracterizan porque suelen ir de negro y llevar pasamontañas. Parece casi una especie de uniforme. Se han visto vídeos de las barricadas que montan estos grupos violentos con cosas ardiendo y tal. Y se llegan a ver gente con Kalashnikov, con sus fusiles de asalto. Eso no es normal que lo tenga un iraní. Hay iraníes aficionados a la caza deportiva que tienen su licencia de armas y tienen su escopeta, pero no ves Kalashnikov. Hay incluso coleccionistas de armas en Irán, pero ves armas antiguas, o armas en desuso, armas antiguas de la época del Shah oxidadas, que a lo mejor las restauran, pero no las utilizan para ir por la calle matando. Y desde luego no tienen un Kalashnikov, ni una cosa así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, se cree que estas armas... ¿Cómo han aparecido esos Kalashnikov ahí? Se cree que las ha metido Israel. Se ha puesto en contacto con gente resabiada a través de redes sociales durante estos meses y los han ido aleccionando con consignas, con tácticas de guerrilla urbana. Algunos han recibido entrenamiento fuera del país, han viajado y han recibido entrenamiento, han vuelto. Entonces han aprovechado el tumulto, la protesta, cada vez más enconada, más enfadada. Incluso se ha dado algún caso de violencia por parte de grupos paramilitares pro régimen y no de la policía, grupos radicalizados a favor del régimen, digamos algo así como una extrema derecha, como una especie de fuerza nueva, islamista. Se han dado casos de violencia de estos grupos contra manifestaciones. Y ha habido muertos y esto ha detonado una escalada violenta por parte de la protesta, una escalada enfadada de incluso buscar venganza, los familiares persiguiendo a basillíes y matándolos, y de empezar a quemar cosas, a quemar el ayuntamiento y cosas así. Bueno, los grupos violentos han aprovechado esta coyuntura para ir tratando de promover la violencia contra el régimen, ya sea disparando abiertamente contra la policía
para provocar una reacción y que maten a manifestación, o incluso disparando contra manifestantes pacíficos para culpar al régimen, intentando grabarlo, sacarlo por internet de forma descontextualizada, grabarlo de forma descontextualizada, sacarlo por internet y culpar al régimen de asesinatos. Se filtró al comienzo de las protestas, unos días después de haber empezado ya, casi más de una semana después, se filtró un dato de gente muerta, se filtró por parte de un alto funcionario iraní, se filtró a la prensa occidental. La cifra ascendía a 2.000 personas, pero decía que la mayoría son provocados por grupos terroristas infiltrados en las manifestaciones. Es decir, se está buscando convertir las protestas en una guerra civil al estilo de Siria. Se está intentando desestabilizar al gobierno y al país mediante tácticas de guerrilla urbana que no dejen respiro al gobierno, y tratando de que se provoque al gobierno para que reprima la manifestación o mate gente. Esto cabrea a la gente y haya un levantamiento generalizado de la población, pero no con miras a derrocar el régimen y provocar un cambio de gobierno, sino a desestabilizarlo, a provocar algo así como una guerra civil en varios frentes que tenga al país dividido e inoperante a la hora de defenderse de posibles ataques extranjeros, coyuntura que aprovecharían Israel y Estados Unidos para bombardear infraestructura militar o lo que fuera, o nuclear. Entonces se está tratando de seguir el mismo manual que en Siria, y esto no se puede permitir. Claro, esto ha bunkerizado al régimen, lo ha hecho reaccionar de manera violenta y ha llegado a un punto, porque claro, mucha gente se ha radicalizado y se ha contagiado de los grupos violentos y han empezado a hacer cosas parecidas, de quemar edificios. Los grupos violentos han ido de forma sistemática buscando quemar y vandalizar sucursales bancarias del Banco Nacionalizado. Entonces, claro, alguna gente pues, ha copiado la idea, se cree que es una manera de hacer la revolución y de provocar un cambio de régimen y librarse de la dictadura. Y tener un sistema con elecciones abiertas, libres, sin el velo obligatorio, etc. Sin islamismo. Volver a ser la persa magnificente, clásica de antaño, de la época de Shah, donde sea un país próspero, que tú viajes al extranjero, a Europa, y los propios países europeos te pongan la alfombra roja, entendiendo que eres un país guay, un país enrollado. Quieren eso. Los grupos violentos han hecho difundir y calar entre la manifestación la consigna Trump, ayúdanos. Es decir, llamando a Trump a que intervenga militarmente en el país, pero claro, si Trump hace esto, lo que puede pasar es que ataque con tanta fuerza que provoque muchísimas bajas civiles, porque claro, si ataca cosas del gobierno que están en ciudades y con gente viviendo cerca, va a morir gente. Es que si ataca con la suficiente fuerza, Estados Unidos puede llegar a borrar a Irán del mapa. Eso es un Trump, ayúdanos. Porque no se está hablando de las 1.500 personas más o menos que murieron durante la guerra de los 12 días, durante los ataques de Israel a Irán. No se está hablando de eso. Solamente se habla de muertos que ha habido en estas manifestaciones, que no sabemos si son provocados por el gobierno o por grupos violentos, seguramente por los dos. O sea, no habría tantos muertos en pocos días si no hubiera un fuego cruzado. No lo habría. Pero sí que es verdad que el régimen, al verse amenazado y que se le mueve el piso y a ver que puede caer, ha llegado a un punto en que no ha diferenciado grupos violentos de manifestantes y ha empezado a intentar sofocar por todos los medios ese movimiento para que no escale, usando la fuerza brutal. La represión sobre todo lo ha hecho el ala extrema derecha del régimen, los grupos paramilitares basillíes, grupos pro régimen, la SEPA, que es la parte del ejército que interviene en la lucha contra el sionismo en el extranjero y en apoyar milicias chiíes y tal. La SEPA es una parte del ejército fuertemente ideologizada a favor de la República Islámica y se ha llegado a utilizar a esta gente para reprimir la protesta. Incluso se han llegado a importar milicias árabes chiíes, incluso con uniforme de policía. Se veía a policías hablando árabe, cuando Irán no es un país árabe, es un país persa. El idioma de Irán no es el árabe, es el persa. El persa es una lengua indoeuropea, el árabe es una lengua semítica, como el hebreo, el idioma de Israel y de los judíos, y el arameo. No se parecen nada al persa. El persa es una lengua de la misma familia que el español, que el inglés, que el ruso, que el alemán, que el latín, que el griego, que el celta.
de Vigo, bueno, el celta de Irlanda, el gaélico, ¿no? El gaélico de Escocia, todo esto. El extinto cornualés, todas estas lenguas pertenecen a la familia indoeuropea y el persa también, al igual que las lenguas de la India, de la zona indostaní, ¿no? De la zona del río Indo, o sea, la zona centro-norte de la India habla lenguas también indoeuropeas, no la zona del sur que habla lenguas dravídicas. Bueno, todo esto pertenece a la familia indoeuropea. Y, sin embargo, tú veías a policías reprimir duramente las manifestaciones con fuego directo, pero hablando en árabe. Es decir, eran milicias árabes, o directamente veía a las milicias árabes chiíes, la milicia iraquí chií, con su uniforme, con sus barbas, su uniforme, traje de camuflaje, disparando abiertamente contra la manifestación, contra cualquiera que saliera a la calle a manifestarse, siempre que fuera la suficiente poca gente. Claro, si la manifestación era masiva no era tan fácil disparar. Aunque se ha llegado a dar gente de casos de francotiradores desde tejados disparando contra una manifestación multitudinaria y sembrando el caos, el pánico y la confusión. Aunque también podrían haberlo hecho grupos violentos, como ya digo. La situación es realmente confusa. Afortunadamente la cosa está volviendo a la calma, porque no se puede seguir así. Tú no puedes intentar derrocar un régimen que te mata. El islamismo es así, el islamismo te mata. Por muy antiimperialista y muy antisionista que sea, es islamismo al final, y el islamismo se cree con la verdad absoluta. Y cuando se siente cuestionado abiertamente y amenazado, te mata. Pero claro, si hay islamismo en Irán, que no habrá ahora mismo en Siria. En Siria hay directamente yihadismo suní gobernando. Y son rebanacuellos, son gente que están genocidando a las minorías chiíes, sobre todo al alawí, porque los acusan, los culpan de haber apoyado al régimen. Se pone un atentado en una mezquita alawita en Siria que mata a 8 personas y el régimen sirio no hace nada, cuando no directamente va a casa deteniendo y matando y ejecutando, degollando a gente de las minorías chiíes, sobre todo alawíes, bajo el pretexto de que fueron partidarios o simpatizantes del anterior régimen ya caído. Son rebanacuellos, hay un régimen rebanacuellos en Siria que ha sido permitido, ha sido apoyado, auspiciado por Estados Unidos y por Turquía, Israel y Arabia Saudí. Son países que han estado apoyando a la contra yihadista, la insurgencia yihadista armada en Siria durante años, propiciando que haya varios frentes abiertos, que haya guerra civil, incluso Estado Islámico se haga con una parte del territorio. No hubiera podido ocurrir sin un régimen debilitado y dividido en varios frentes para hacer que el régimen caiga. Y finalmente ha caído porque se pactó con Rusia que si se iban de la zona, Rusia ayudaba a mantener al régimen, se iba de la zona, le dejarían a Rusia, o sea, se pararía la guerra en Ucrania, le dejarían a Rusia llegar a un pacto de paz en Ucrania, de forma que Ucrania no se meta en la OTAN, que era lo que quería Rusia. Pero esto no ha sucedido. Se ha seguido con la guerra en Ucrania. Trump la ha seguido alimentando, ha seguido apoyando a Ucrania en contra de Rusia, a pesar de la retirada de Rusia y de entregar en bandeja a Siria, que rápidamente ha caído a manos de los grupos yihadistas apoyados por Turquía, por Israel desde el sur, Turquía del norte, por Estados Unidos y todo. Y encima en un momento donde el régimen sirio ni siquiera controlaba el petróleo del lado oriental del país, más allá de uno de los ríos, del Éufrates y el Tigris. Esta zona estaba bajo control de las milicias kurdas independentistas, las milicias kurdo-sirias, pero en la práctica estas dejaban que Estados Unidos se apropiase del petróleo y lo extrajese. Con lo cual ha llegado a faltarle el petróleo al régimen sirio y no ha tenido para dar gasolina a varios de sus carros blindados, tanques y demás. Entonces esto ha propiciado, y luego encima Hezbollah quedó unos días inactiva por un atentado que sufrió por parte de Israel, que pusieron en los buscas que utilizaban para coordinarse y saber dónde estaban los cargos, pusieron bombas y explotaron a la vez varios buscas y murieron cargos medios, incluso altos, de Hezbollah, de la milicia libanesa chií apoyada por Irán, que era una piedra fundamental en defender el régimen sirio más por el sur, por la zona cercana al Líbano, por sur y oeste. Y claro, quedaron desactivados durante unos días, confusos. Todo esto lo aprovechó Israel para meterse apoyando ahí por el sur. Entonces, cayó el régimen sirio, se hizo con el poder
lo que había en la oposición, grupos armados yihadistas. Básicamente poco menos que Al-Qaeda. La rama siria de Al-Qaeda son los que han tomado el poder y han formado gobierno. Y claro, están llevando a cabo su ideología de que creen que los chiíes son politeístas y son herejes. Y hay que matarlos. Y es lo que pasa. Entonces, claro, de esas muertes no se hablan. De ese caos, de ese horror islamista muchísimo peor que el de Irán, con diferencia no se habla. Solamente se habla de cuando hay unas protestas, se meten grupos violentos ahí, se provoca violencia por parte del régimen, muere gente y se acusa descontextualizadamente de todas las muertes al régimen sin saber cuáles son del régimen y cuáles son de grupos violentos. Y se provoca una situación anormal, una situación que lo que se busca es convertir a Irán en otra Siria, para mayor gloria de Estados Unidos y de Israel, para que intervengan, bombardeen todo lo que quieran y conviertan Irán en otra Siria. Un problema que tiene la oposición es que no sabe quién va a gobernar. Si lograsen hacer caer al régimen, no hay un liderazgo único. Incluso se ha dado el caso de un hermano del presidente del gobierno iraní, de Pezeshkian, que ha empezado a denunciar todos los problemas del régimen, a denunciar los abusos, los asesinatos por parte del régimen a manifestantes y a llamar a que el régimen escuche la voz de las protestas y a pedir reformas y cambios en el país. Cambios profundos, quitar el islamismo, el régimen no laico, etc. Como es un hermano del gobierno, del presidente del gobierno, es un hermano de Pezeshkian, no lo han matado. Y ahí está. Podría ser un posible liderazgo si cae el régimen. También se ha colado en la tele iraní durante unos instantes, gracias a un hackeo, un mensaje del Shah, del hijo del Shah, apoyado por Estados Unidos y Trump, llamando al ejército a rebelarse, a dar un golpe de Estado. Hay dos ejércitos en Irán, el Sepah, que interviene en el extranjero en temas de lucha contra el sionismo y que tiene una fuerte ideología pro-régimen, y el Artesh, que es el ejército tradicional. Artesh significa ejército. De la palabra Sepah viene Sepahi, que es de donde viene en español la palabra cipayo. Y pues, digamos, el Artesh es un ejército tradicional cuya función es defender al país, a Irán, en caso de una invasión extranjera o de un ataque extranjero por parte de otro país. Y no tiene ideología. Es un tipo de ejército que ha visto recortados sus recursos en los últimos años en favor de la Sepah. Pues, digamos que el Shah llamó a rebelarse a esta facción del ejército. Podría también provocar una guerra civil, pero si se revela la suficiente gente, masa crítica del ejército, sería posible un cambio de régimen. Pero claro, ¿qué régimen va a sustituirlo? Uno que va a ser pro-sionista, que va a ser pro-Estados Unidos y que seguramente desnacionalice el petróleo, que no es algo positivo. Entonces esta es un poco la situación. La intervención estadounidense tiene intereses, principalmente el petróleo del país. Y en estos momentos Estados Unidos ha mandado una fuerte flota naval bastante abundante, con cazas, con aviones, con todo, misiles, al Golfo Pérsico, que estará al llegar si no ha llegado ya. Y le pone 4 condiciones. Trump le pone 4 condiciones a Irán. Entregar a Jamenei o quitarlo del poder, así como quitar del poder a todos los grupos basillíes y sepaíes. Abrir internet, abrirlo. La razón por la que, claro, el régimen ha cerrado internet a cal y canto para evitar que la protesta se coordine y escale, y también para evitar que los grupos violentos saquen vídeos descontextualizados culpando al régimen que puedan dar un pretexto a la comunidad internacional y sobre todo a Estados Unidos para intervenir. Una excusa, ¿no? Diciendo que bueno, el régimen mata a su propia gente, por tanto no hay verdadera soberanía en Irán, la soberanía ha quedado suspendida, eso nos da derecho a intervenir para proteger al pueblo, pero claro, no lo harían para proteger al pueblo realmente, sino para hacerse con las reservas de petróleo. La tercera condición, realmente la primera, la que dijo Trump, es, esto lo he visto yo a través de una tele iraní pro régimen, ¿vale? Lo dejo clara cuál es mi fuente. La tercera condición fue entregar cualquier bomba nuclear que tenga Irán a Estados Unidos y desmantelar todas sus infraestructuras nucleares y de desarrollo de bombas nucleares, de enriquecimiento de uranio, centrifugadoras, etc. Desmantelar su programa nuclear por completo y entregar cualquier bomba nuclear que tenga a Estados Unidos.